Hola a todos, Dios les bendiga. Bueno, contenta de estar compartiendo con ustedes en estos micros sobre el psiquismo y la fe. Y quiero dar la bienvenida a muchas personas que están viendo los micros, que no se congregan en ningún lugar, pero sé que Dios puede usar este medio para bendecir sus vidas. Así que oro también por eso, para que Dios toque sus corazones y puedan conocer a Jesús. Bueno, en este micro voy a hablar puntualmente del tema de la mente y puse como título Cuida tu mente. En el micro anterior, hablando del hombre como un ser tripartito, de acuerdo a la Biblia, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo habla en Primera Tesalonicenses capítulo 5 que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Claramente la Biblia nos enseña que Dios formó a Adán en el Génesis del polvo de la tierra, el cuerpo, y dice que después sopló sobre la nariz de Adán espíritu, sopló aliento y le dio vida. Termina el versículo diciendo que el hombre se convirtió en un ser viviente. La unión del espíritu con el cuerpo da como resultado el alma. El alma es el lugar donde están nuestras emociones, sentimientos, nuestra razón, lo que yo soy. Está también, ¿no es cierto?, nuestra percepción, está también sobre todas las cosas nuestra mente, que es a lo que me quiero referir. Creo que la mente es lo central en el tema de nuestra alma y ahora lo vamos a ver desde el lado de la psicología y también lo más importante desde el aspecto bíblico. Quiero contarles que la ciencia cognitiva conductual, que es la que yo aplico en la terapia, atendiendo a pacientes, habla de que hay una relación muy íntima entre pensamiento, emoción y conducta. Esto lo dije antes, pero lo vuelvo a repetir porque es sumamente importante. Lo que yo creo es también lo que yo siento y lo que hago, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la psicología? Que la mayoría de los problemas emocionales parten de nuestras creencias. Cada uno de nosotros tiene creencias, pensamientos, imágenes personales, individuales, que vienen, bueno, del contexto familiar, de lo que recibimos de la cultura, de la educación que tuvimos. Entonces nuestras creencias son particularmente características de mi persona. Frente a una situación traumática, como puede ser una pérdida, la pandemia que estamos viviendo hoy en día, mis creencias va a ser lo primero que va a intervenir para decidir de qué manera yo voy a enfrentar esa situación. Hay personas que la enfrentan con más dolor emocional que otras, porque no somos iguales debido a esto, y también afecta, por lo tanto, a nuestra conducta. Le voy a dar un ejemplo muy clásico en la psicología. Cuando hay niños que son educados con pensamientos y creencias como que son estúpidos, que no sirven, que hacen todas las cosas mal, el niño pequeño incorpora, ¿no es cierto?, ese pensamiento, esa repetición de los padres o educadores, la incorpora y la cree. Entonces, ¿qué le va a provocar esto? Le va a provocar a nivel emocional sufrimiento y por lo tanto a nivel conductual lo va a limitar para muchas cosas. Se ve muchísimo esto en los adultos que a causa de creencias disfuncionales o irracionales, como decimos en la ciencia, la persona se limita teniendo capacidades simplemente porque él cree o piensa que no sirve, que no puede, que no lo va a lograr. Entonces es muy importante el tema de nuestros pensamientos, de nuestra razón
y por eso desde la psicología se trabaja para el cambio de esos pensamientos irracionales que producen sufrimiento emocional y que afectan también a nuestra conducta. Ahora quiero ir a la palabra para mostrarte que Dios, primero, mucho tiempo antes que la ciencia, ya afirmaba exactamente lo mismo. Y en esta oportunidad te voy a mostrar el capítulo 12 de Romanos, donde el apóstol Pablo da algunas sugerencias a los romanos y les dice: por tanto, hermanos, les ruego que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. Versículo 2 dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, también cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, grato y perfecto. Esta es la versión Dios habla hoy. Y me encanta porque acá está bien claro esta relación de pensamiento que nos lleva a emoción y conducta, ¿sí? Entonces Pablo dice: no se conformen con los pensamientos, con los criterios del mundo. Al contrario, hay que cambiar la manera de pensar para que así también cambie, ¿qué? Nuestra manera de vivir y lleguemos a conocer la voluntad de Dios, que es lo único perfecto y agradable. El cambio de los pensamientos es radical. Muchas veces nuestra mente está atada a pensamientos que no solo son irracionales, no solo no son ciertos, sino que provocan sufrimiento, ¿sí? Y yo pensaba que, bueno, el cambio de mente lo tenemos desde que nos convertimos. La palabra conversión significa cambio de mente. Es un término griego, metanoia, que significa cambio de mente. O sea que al conocer a Cristo debemos cambiar. ¿Qué es lo que debemos cambiar? Nuestra mente, para que así también cambie nuestra vida, cambie nuestra conducta acorde a la voluntad de Dios. Ahora, honestamente, ahora le hablo a las personas cristianas, no importa el tiempo que tengas dentro de la iglesia, sea poco, sea mucho, sea como en mi caso que nací y viví toda mi vida dentro de la iglesia. Todos los cristianos a veces tenemos pensamientos estructurados, religiosos, fuera de la voluntad perfecta y agradable de Dios. Creo que vos podés concordar conmigo que durante muchos años estuvimos atados a pensamientos que nos enfocaban, ¿no es cierto?, en el largo de la pollera, pintarme o no los ojos, cortarme o no el pelo, comer o no comer determinada comida, todo esto como si fuera esencialmente espiritual, pero realmente era simplemente religiosidad. Creo que la mayoría estamos cambiando y entendiendo que esos pensamientos no concuerdan con la voluntad de Dios. Y que hacen nuestra conducta nos ata, nos lastima y nos hace sufrir. Les debo decir con mucha tristeza que yo compruebo en este tiempo, atiendo a gente cristiana y no cristiana como resultado de la pandemia y del encierro, y he observado en muchas ocasiones cristianos que están realmente oprimidos y se sienten como en pecado simplemente por acudir a un psicólogo pidiendo ayuda o por tener que tomar determinado medicamento psiquiátrico para sus problemas emocionales. Y todos esos pensamientos lejos de lo que la palabra nos enseña, lejos de la voluntad perfecta y agradable de Dios, no solo afectan a la persona, sino que muchas veces alejan a la gente de Cristo. La ciencia fue creada por Dios, la psicología no existía en el tiempo de Jesús ni en el tiempo de la iglesia primitiva, pero la ciencia fue creada por Dios. Y lo que observamos en la Biblia es que tenemos un evangelista, como fue Lucas, compañero de Pablo, que era médico,
lo acompañaba en los viajes y muchas veces Pablo hace referencia a la ciencia, a la medicina, para recomendar, por ejemplo, a Timoteo, su hijo espiritual y pastor de una iglesia, cuando le dice, por tus problemas estomacales, no tomes solamente agua, también toma un poco de vino. Esa era una recomendación que partiría, ¿no es cierto?, de la ciencia médica en aquel tiempo. O sea que la Biblia no está en contra de la ciencia médica ni de la psicología, porque fue creada por Dios. Hay que saber tener discernimiento y aplicar la ciencia, ¿no es cierto?, en todo lo que nos beneficie para nuestra parte médica o la parte emocional. Fue creada por Dios. Entonces, en este sentido quiero decirte que a veces como cristianos hay muchos pensamientos que deben ser cambiados, ¿no es cierto? Nuestra mente debe ser renovada, como dice Pablo, continuamente para reflejar la voluntad perfecta y agradable de Dios en nuestras vidas. Te lo dejo a vos, cristiano, para que lo pienses, ¿sí? Y ojalá vos puedas comparar tus pensamientos, aquellos que crees espirituales, a la luz de la palabra de Dios, y que puedas cambiar aquellas cosas que realmente no reflejan la voluntad de Dios en nuestra vida. Y si vos que no tenés a Cristo, estás viendo esto, te quiero ofrecer a Jesús en este día. Él puede cambiar de adentro hacia afuera tu corazón, darte paz en este tiempo de tu vida y mostrarte una nueva forma de vivir y caminar al lado de su presencia. Así que Dios te bendiga. Seguimos con el tema de la mente en el próximo micro. Y recuerden, mis datos en la parte de descripción de mi página de YouTube. Dios los bendiga.